Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por cada uno de los hogares de nuestra iglesia, por cada familia que el Señor ha constituido como un núcleo en el cual las bendiciones de Él se derraman cada día. Y damos gracias a Dios también porque una vez más nos podemos reunir para poder reflexionar nuestro estudio bíblico del día jueves 19 de noviembre. El tema es la familia y la lección número 11 es las relaciones de autoridad en la familia. Vamos a reflexionar en Efesios capítulo 6 del 1 al 4 y el Salmo 127 del 3 al 5. El versículo que vamos a memorizar dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es Salmos 127, 3. El propósito de nuestra lección, mis hermanos, es fortalecer los sentimientos filiales que unen a una familia. Analizar las responsabilidades y derechos de padres e hijos en una familia bien conformada. Enumerar las razones que pueden interponerse en la relación padre-hijo. Lamentablemente, a pesar de que nosotros sabemos que es una bendición las familias, como yo lo dije al principio, cada una de las familias establecidas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia son una bendición. Pero lamentablemente cada día es mayor la distancia que hay entre padres e hijos. Cada día hay más familias quebradas, rotas. Cada día es mayor la cantidad de noticias que tenemos en las cuales niños o adolescentes mueren a manos de sus padres. Pueden imaginarse ustedes, mis hermanos, una noticia donde dice que el padre golpeó salvajemente a un niño y murió, y la madre estaba presente pero no pudo evitarlo. Cada día también más niños y jóvenes son rescatados por las autoridades de sus hogares porque están siendo víctimas de abuso físico por parte de los padres. Hemos visto imágenes de niños que están amarrados porque los padres no los dejan jugar, no los dejan estar libres. Es algo contradictorio en nuestro mundo, mis hermanos, porque la familia es preciosa. Nosotros, yo creo que más de alguna vez nos hemos abrazado con nuestro esposo, con nuestra esposa, y ver a nuestros hijos jugar es lo más lindo que hay. Pero los hogares están enfermos, las familias están enfermas. Y esa enfermedad se llama egoísmo, se llama alcoholismo, se llama drogadicción, se llama pornografías, de diferentes maneras. Por esa razón, en nuestro estudio hoy vamos a analizar cómo debe ser la relación entre padres e hijos en una familia bien conformada. ¿Por qué vamos a hablar de la familia bien conformada? Porque aparte de estas familias enfermas, rotas, estas familias disfuncionales se les llama ahora, es decir, donde no hay una entrada a la normalidad, también hay problemas en las familias bien conformadas. ¿Qué quiero decir con bien conformada? Está papá, está mamá, los hijos, incluso son cristianos, pero también ahí hay problemas. Entonces, queremos ver cómo se han ido cambiando esas relaciones hasta perderse los valores fundamentales que antes sostenían a esa familia. Y uno de los elementos principales es la autoridad en el hogar. Créanme que como pastora, pero también antes como maestra o como líder de la iglesia, he visto cómo se diferencia una familia donde hay una autoridad y una familia sin autoridad, es decir, una familia donde cada quien hace lo que quiere. Solamente parándonos en la puerta de la iglesia lo podemos ver. No digamos ya verlo afuera en la sociedad. Las personas mayores muchas veces en nuestras familias hacemos relatos y contamos historias a los hijos y a los nietos cómo era nuestra relación con papá y mamá.
en el tiempo de nuestros abuelos y de nuestros padres. Esas historias son bonitas, cómo nuestros padres eran con nosotros, cómo los veíamos ir a trabajar, tal vez al campo, la mamá en la casa haciendo diferentes actividades. Son historias preciosas de hogares que yo le llamo bien conformados. Y hay una cosa que resalta en esos relatos, en esas historias: la autoridad indiscutible de estas personas, de los padres. Y fíjense que es bien notorio, porque cuando hablamos con alegría de nuestros padres y de nuestros abuelos, nos recordamos, entre todas las cosas que hablamos, decimos: ese cuando mi papá, yo hice tal y tal cosa, cuando yo llegué a la casa, solo una mirada me hizo y me dijo que me fuera al cuarto, y ahí me agarró a cinchazos. O algunas maneras en que los padres disciplinaban. No todos era con cincho, pero sí la mayoría de ellos. Lo cierto es que en estas historias no dice que el hijo se fue de la casa porque el papá le pegó, o que el hijo se fue de la casa porque el papá o la mamá lo regañaron, ¿verdad? Es decir, la autoridad de ellos era indiscutible. Pero así como ellos ejercían esa autoridad, también el grupo de hijos, porque no era uno, sino que eran varios hijos, estaban rodeados de seguridad. Cuando estaban en casa se sentían seguros. No tenían aquel temor de que el papá venía drogado, de que la mamá salía y no sabían dónde andaba. Eran hogares donde realmente había un ambiente familiar. Pero estamos hablando de otra época. ¿Qué pasó en las familias, mis hermanos? ¿Por qué nosotros como padres contamos la historia de cómo nos educaron nuestros padres, pero nosotros no somos capaces de educar así de la misma manera a nuestros hijos? Nuestros padres nos alzaban la voz y nosotros no podemos alzarle la voz a los hijos. Nuestros padres decían no salís y no salíamos, pero nosotros no le podemos decir al hijo no salís, porque de todas maneras se va a ir. ¿Cuándo se perdió la autoridad de papá y mamá en la familia? ¿Cuántos jóvenes hoy no hacen ningún plan hasta tener la autorización de sus papás? En la iglesia se puede observar, de todas las familias que hay, tal vez son 3 los hogares donde prevalece la autoridad de los padres. 3. Hablando de una iglesia donde hay tal vez unas 25, 30 familias. 3 son familias donde todavía se percibe esa autoridad indiscutible. De tal manera que cuando decimos en la reunión va a haber un viaje a la convención en tal lugar, ¿quiénes se van a anotar? La mayoría se anotan sin ir antes a preguntarle a sus padres si pueden asistir o no pueden asistir. Entonces, viene la última pregunta de este bloque. ¿Quién tiene la autoridad en casa en la actualidad? ¿Quién tiene la autoridad en casa en la actualidad? Esa es la pregunta, porque este elemento es importante, mis hermanos. La autoridad en el hogar tiene que estar definida. Si el hogar es monoparental, o sea, solo está uno de los padres y es la mamá, pues es la mamá la que tiene la autoridad. Pero si, aunque estén los 2 papás, los hijos tienen autoridad, ese hogar está definitivamente como un barco a la deriva. Y entonces ahí es donde hay que trabajar. Yo quisiera que en este tema la familia, si está reunida viendo este video, o si están los papás viendo el video, puedan compartir ese tema y hacerse la pregunta, evaluar su casa y ver si realmente esa autoridad en el hogar está ejercida por quien tiene que ejercerla. El segundo elemento es líneas de autoridad en el hogar. Entonces, en el mismo orden de ideas que acabamos de hablar,
En aquella época de la que hablamos, era muy claro para todos los miembros de la familia quién ejercía la autoridad en casa. Si hacemos un ejercicio con un grupo de familiar de 6 personas, los 2 papás y 4 hijos, y lanzamos la pregunta al grupo, ¿quién tiene la autoridad en el hogar? Que todos digan la tiene papá, la tiene mamá o la tienen nuestros padres, que no haya duda. Porque habían casos extremos también en las historias que contamos de papás, de abuelos. Habían mamás que no tenían voz, porque era el papá el que mandaba y hasta ella se quedaba calladita porque la autoridad también se la pasaba llevando a ella. De hijos que no disfrutaron su infancia, posiblemente no nos llevaron a paseos, no nos dieron recreación, no nos dejaban ni siquiera salir a jugar. Duros métodos de disciplina también, mis hermanos, que ahora nosotros señalaríamos a esos papás por usar duros métodos de disciplina, castigos que jamás olvidaremos. Pero una cosa sí es segura, que estos hijos que vivieron de esa manera están ahora tal vez participando o integrando una familia bien conformada. Esa es la frase que yo me propongo dejar en la mente de ustedes. Había una línea de autoridad clara que se hacía valer. Y fíjense que a veces nosotros decimos esto porque hemos visto cómo le voy a pedir permiso a mi papá para ir a una excursión de la escuela. Y va con el papá y dice el papá, no, no vas. Y entonces, entonces le voy a decir a mi mamá. Y van con la mamá. Mamá, ¿me das permiso para ir a...? Pero tu papá que dijo que no. Bien, apúntate. Yo voy a arreglar eso. Se perdió la línea de autoridad. ¿Por qué se perdió? Por eso precisamente, porque muchas veces fallamos uno de los miembros de la pareja en quitarle autoridad al otro, al otro. Tal vez no lo hacemos con mala intención ni porque andemos en un plan de machismo o de liberación femenina, sino porque simplemente queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que eso es lo mejor. Pero poco a poco se va haciendo una historia que se repite, porque ya entonces la hija o el hijo saben que primero le piden permiso al papá y que si el papá dice no, no hay pena porque la mamá va a decir que sí. Se perdieron los roles o se cambiaron los roles en el hogar, ¿verdad? A veces el papá es pasivo y dice, ay, díganle a su mamá, ella es la que decide. Aunque él va a pagar el pasaje de la excursión, pero díganle a su mamá, si su mamá dice que sí, sí. Se perdieron los roles, se cambiaron los roles. Se cambió el modelo de provisión para el sustento del hogar. Esta mamá que antes recibía el sustento del hogar directamente del papá, ahora ella ya aporta. Entonces dice, sí, que dale permiso a la niña para que vaya a la excursión porque yo voy a pagar el pasaje. Miren cómo una bendición se ha convertido en tropiezo para que esa línea de autoridad en el hogar se mantenga. Hay que platicar. ¿Por qué no le das permiso? ¿Cuál es la razón de que no le des el permiso? Y si esas razones son válidas, yo como esposa lo voy a apoyar. O en el caso contrario, también a veces el papá quiere darle permiso y la mamá dice no, porque me hizo una malcriadeza y todavía no tiene derecho a disfrutarla. Los dos tienen que estar de acuerdo para que esa línea de autoridad no se trastorne. Hay descuido por parte de los padres de su rol en el hogar. El padre ausente, el padre que nunca está. Ahí llega, pero solo llega a dormir y los fines de semana. Entonces, eso es por cuestiones necesarias, ¿verdad? De trabajo, pero eso también ha sido un elemento para perder la línea de autoridad en el hogar. Es decir, el padre que se va toda la semana es la mamá durante la semana la que mantiene esa línea de autoridad y el fin de semana parece que el papá no está, porque siempre sigue ella siendo la que ejerza la autoridad y no darle oportunidad. Es cómodo para los padres a veces no meterse en esos asuntos y por eso dicen decirle a tu mamá, ella que se encargue. Detrás de ese ella que se encargue también está aquello de que si esto sale mal, sos la responsable porque tú le diste permiso. La necesidad de suplir una necesidad de afecto
por medio de ceder a las peticiones de los hijos. Muchos papás en la actualidad no le dan afecto a sus hijos, no les dan un abrazo, no los sientan en las piernas como hacían antes los papás, o alrededor de ellos juntarlos para contarles una historia, para mostrarles cariño. Y como no lo hacen, entonces ese afecto se lo dan por medio de permisos, por medio de pagarles lo que ellos quieren o de comprarles. Y eso también ha hecho que los hijos se aprovechen y entonces extorsionen, si podemos usar esa palabra, a sus papás, ¿verdad? Sacándoles cuanta cosa se les ocurre. Y un tercer elemento que quiero que meditemos es la autoridad compartida o un barco con dos pilotos. La Biblia insiste desde el principio, mis hermanos, en la autoridad paterna. Claro, en el Antiguo Testamento era una cultura patriarcal. El padre es cabeza del hogar. Así dice la Biblia. Y parece que nuestros abuelos y padres, aunque no eran cristianos, ellos tenían clara esa noción de autoridad. Sin embargo, ha habido un proceso en que la mujer se ha visto obligada a tomar autoridad, como ya dijimos, ¿verdad? El padre ausente por razones de trabajo o el padre ausente definitivamente cuando dispuso dejar su hogar y agarrar otra familia. Entonces ella asume el rol de autoridad. El problema es que se pierde el equilibrio, ¿verdad? Cuando el padre está, pero no está, o la mamá está, pero no está, y se ejerce una autoridad compartida, pero no bien equilibrada, es ese barco con dos pilotos. Se asume el rol, es decir, yo voy a compartir la autoridad con mi esposo, pero no es que vamos a tener una competencia, a ver quién es más autoritario. Es que tenemos que tener claro que es una oportunidad, un privilegio, que los dos ejerzamos la autoridad y que lo hagamos de la mejor manera. A veces la mamá le dice, cuando venga tu papá, entonces vas a ver. Y cuando el papá llega de trabajar o del fin de semana también de trabajar, tiene una lista de quejas y quiere que el papá empiece a corregir a uno por uno. Pero el padre se niega a corregir a los hijos porque ha estado ausente varios días y ese día o 2 días o un día que está con ellos no quiere ponerse a castigarlos, ¿verdad? La madre también se ve obligada a actuar en casos de extrema necesidad. Hasta que llega un momento en que los padres descargaron la autoridad en las madres y se liberaron, porque es más tranquilo estar sin necesidad de estar corrigiendo a un hijo. Yo recuerdo que en algunos hogares han habido casos en donde cuando el hijo a las 10 de la noche no ha llegado a dormir, le dice el esposo a la esposa, mira, ¿y dónde anda fulano? Resulta que ninguno sabe dónde anda, pero entonces el padre responsabiliza a la madre, porque ella es la que está siempre ahí. Fíjense qué curioso. En el tiempo antiguo, la madre se encargaba de los hijos, de su educación, de su formación, de su crianza, y el padre se dedicaba a trabajar y proveer para la familia, en aquellas culturas. Ahora los dos proveen, los dos trabajan, pero siempre recae la responsabilidad en la madre. O la madre le responsabiliza al padre por haber concedido un permiso o por no saber dónde están sus hijos. De ahí se vuelve ese barco que va con dos pilotos, pero los dos pilotos no van en el mismo rumbo. Cada quien va por rumbos diferentes. Lo ideal es que se logre esa participación de ambos en la autoridad en el hogar, pero en acuerdo y respeto mutuo, ¿verdad? Si el papá ya dio permiso y yo como mamá no estoy de acuerdo, no voy a quitarle autoridad al papá. Vos no vas porque no vas y aunque tu papá diga que sí, sino que hay que respetarnos. Entonces se platica con el papá y ya el papá verá y entre los dos solucionar esta situación. Papá y mamá, ¿entienden qué es autoridad? Tal vez hemos entendido que autoridad es únicamente tener el cincho en la mano o una cara muy seria diciendo no. Pero la autoridad es mucho más que eso, mis hermanos. Es cuidado y provisión material. 1 Timoteo 5:8 lo dice, ¿verdad? Autoridad es disciplina,
en todo el sentido de la palabra. Es disciplina que implica severidad, pero también comprensión, porque si la disciplina se aplica con mucha severidad, pero sin comprensión, no funciona. Y si la disciplina se aplica solo con comprensión y no hay severidad también, entonces el equilibrio se va a lograr en estos dos elementos. Y también autoridad es instrucción y modelos de vida. Aquí es donde está lo más difícil. Proverbios 27 nos muestra que hay que dar ejemplo. El hijo va a repetir el modelo que ha visto en su casa. Si el padre es gritón, mal hablado, el hijo va a ser gritón y mal hablado. Si el padre es pasivo, el hijo va a ser pasivo. Es decir, el reflejo de los padres. Amor, tolerancia, compañerismo es lo que debe existir entre papá y mamá para que también los hijos puedan recibir ese modelo de crianza. Para concluir, mis hermanos, tenemos que tener claro que no hay un hogar perfecto. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Si estamos conscientes de esto, entonces podemos mejorar nuestra relación como familia. No cabe para los propósitos de estos estudios que una pareja en su hogar diga, esto no va conmigo. Yo lo he hecho perfectamente, hasta ahora nunca me equivoco. He sido el mejor padre, he sido la mejor madre. Si estamos así, entonces de nada vale estar viendo estos videos, estar siguiendo el orden de estas lecciones. Debemos aceptar que posiblemente en algo hemos fallado y aprovechar este tiempo de reflexión. Mis hermanos, vivamos y enseñemos a nuestros hijos a vivir perseverando en el temor de Jehová todo el tiempo. Esa imagen y esa triste realidad de la iglesia en la que los niños van felices a la iglesia desde que caminan hasta que tienen 13, 14, 15 años. Después de eso ya no quieren ir a la iglesia. De 16 los llevamos a la fuerza, 17 van a la fuerza con la cara arrugada, 18 ya al alcanzar la mayoría de edad y volverse un poco independientes, desaparecidos de la iglesia. Vivamos y enseñémosles a ellos a vivir perseverantes en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Recuerdan aquel canto que decíamos que nada ni nadie me ha de mover? Mantengamos esa firmeza, esa perseverancia en el temor de Jehová y nuestros hijos también van a ser perseverantes. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a sus familias.